Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to this webinar organized by the Home Alliance on Geoengineering the Ocean is not a climate solution. I'm gonna very quickly, my name is Coraina de la Plaza, and I'm gonna very quickly go through the housekeeping rules before giving the floor to the moderator and the speakers. Nikki, can you go to the next slide? Yeah, so welcome. Just to let you know that there is interpretation available in Spanish and French. Use the interpretation button at the bottom of the screen with the world-shaped shape. And please be mindful with interpreters and try to speak slowly. Please mute your microphone when you are not speaking and turn off your camera if you think it affects your connection. You can always turn it on when or if speaking. And make yourself comfortable and enjoy the great webinar and the outstanding panel that we have today with us. And with this, I give the floor to Isha. Hi, everyone. Thanks for joining. I am Isha, and I'm going to be moderating this webinar. This webinar is organized by the Hands of Mother Earth Alliance. Hands of Mother Earth Alliance, or the Home Alliance, is the driving force in the fight against the growing threat of large-scale technological manipulation of climate and biodiversity, also known as geoengineering. It is an international civil society network of close to 200 organizations from 45 different countries, from both the global south and the global north. In the recent years, there has been an increase in marine geoengineering projects and experiments. These projects involve various techniques such as ocean alkalinity enrichment, seaweed and biomass sinking, artificial upwelling, marine cloud brightening, and ocean surface albedo enrichment. Despite the differences in proposals and techniques, they all require a vast scale to have any impact on the climate, with carbon markets as a driving force. However, these projects present a significant amount of uncertainty and risk to the complex ocean environment, as well as to the communities and biodiversity that depend on them. In this webinar, we will be hearing from experts about the potential Escuchando a los expertos sobre los peligros de la bioingeniería en esta sesión en la Convención de la Biodiversidad CBD este mes y con las Naciones Unidas. Con la CCC en junio hemos aprendido de por qué estas técnicas son tan arriesgadas y por qué es crucial para trabajar bajo el marco del CBD y cómo la negociación del artículo 6 del Acuerdo de París pueden tener un riesgo especulativo. Y adicionalmente vamos a escuchar sobre pasos esenciales que se tienen que tomar para suplementar el moratorio de la Convención 11 del Protocolo de London. También tenemos diferentes presentadores hoy y estamos muy agradecidos con ellos para que estén en este webinario. Primero que todo vamos a estar escuchando a la doctora Lisa Levin, distinguida profesora de la Universidad de California en San Diego. Ella está apasionada sobre el océano, investigación de diferentes ecosistemas en el océano y susceptibles al cambio climático y la extracción de recursos como la minería. Y también la fundadora y líder de la iniciativa de Océanos Profundos, que trata de incubar tecnología, política, ley y economía para proveer un ecosistema basado en recursos utilizados en los océanos profundos. Gracias, Lisa, por estar aquí y ahora te la voy a pasar a ti. Gracias. Lisa, you are muted. Ok, me pueden escuchar. Estoy tratando de entrar en presentación. ¿Cómo se ve esto? ¿Bien? Sí, se ven, gracias. Buenos días a todos, buenas tardes. Me gustaría
Me gustaría decirles un poquito de lo que quiero hablar en los siguientes minutos. Quisiera presentar este concepto de la remoción del dióxido de carbono marino con una serie de tecnologías que envuelven la reingeniería del océano. Voy a hablar de la motivación, los diferentes tipos de tecnologías y por cada una de las preocupaciones que tenemos y la eficacia, equidad del ambiente. Y luego voy a cerrar, si hay tiempo, hablando de algunos de los retos de gobernanza. Y entonces la motivación. Yo creo que muchas personas se dan cuenta que el panel sobre el cambio climático nos ha estado diciendo ahora en diferentes reportes y síntesis que para poder llegar al cero neto o emisiones cero neto o negativo cero de emisiones de carbono, para llegar a la meta del Acuerdo de París, vamos a tener que remover activamente el dióxido de carbono de la atmósfera. Y lo he listado aquí algunos de los reportes especiales y la terminología que han utilizado. Y estos son del último ciclo del AR6 y el último ciclo que empezó considerado como la remoción del dióxido de carbono cuando estamos desarrollando un reporte de metodología de las tecnologías y la captura de dióxido de carbono. Y como resultado de esta urgencia para manejar el clima, ahora tenemos muchos grupos y sectores que han estado participando en la remoción del dióxido de carbono. ¿Y qué es esto? Bueno, la mayoría de las intervenciones en el pasado han sido terrestres, pero ahora se están enfocando en el océano. Y hay como 7, 8 tecnologías diseñadas para extraer el carbono de la atmósfera y muchos de ellos envuelven entrar al océano profundo. Y si vemos el ciclo del carbono en este diagrama técnico donde se sienta el carbono en nuestro planeta, encontramos que en el océano profundo está la reserva más grande de carbono con 37,000 gigatones, que excede la mayor cantidad en la atmósfera o en la tierra o en agua no profunda. Y es sorprendente que las personas están viendo como el océano profundo como un depositorio para carbono. Y vamos a hablar de las diferentes tecnologías que están proponiendo utilizar el océano profundo como un lugar para dejar el CO2. Y están hablando del agua profunda porque el carbono está fuera de la atmósfera por mucho tiempo. Esto es un mapa donde podemos ver que el secuestro de carbono por el proceso natural, por el filtro biológico, más de los 1,000 metros se queda por debajo del Pacífico por más de 100 años, a veces hasta 200 años, incluyendo en el Océano Índico, lo que varía de acuerdo con el flujo de los océanos. Y quería ahora también enseñarles unos esquemáticos y voy a hablar en detalle de cada una de las tecnologías, pero también quería apuntar que muchos de los esquemáticos desarrollados para describir la tecnología de remoción de dióxido de carbono enseñan el océano profundo como un lugar plano o un hueco, como si no hubiera nada ahí. Pero por supuesto, sabemos que el océano profundo es un ecosistema, no es plano y sin vida, como se enseñan los esquemáticos. Pero el plano del océano profundo, que es la mayoría del océano, el área por debajo de los 200 metros, apoya una gran cantidad de ecosistemas. Aquí podemos ver varios de ellos y cada uno de estos tiene su propia diversidad muy alta en ecosistemas que apoyan y anfitrionan muchos servicios de los que dependemos para mantener el planeta saludable. Así es que mientras ven este video de los márgenes de Costa Rica, podemos mencionar que algunos de estos servicios críticos envuelven las regulaciones del clima y la regeneración de
y la productividad de nuestros océanos, la provisión de comida para las personas, la biodiversidad en sí misma puede ser considerada como un servicio y también los servicios genéticos que pueden para industrias y productos de la industria farmacéutica y el desarrollo de productos. El océano profundo tiene valores espirituales para educación espiritual y es inspiración para literatura también y la cinematografía y tiene diferentes utilizaciones. Y las tecnologías que están proponiéndose que afectan el océano profundo son muchos y es importante apuntar que ninguna de ellos ha demostrado todavía eficacia para alterar el ciclo del carbono y en el cambio climático, pero todas han sido utilizadas a escala con cierto riesgo ambiental y con consecuencias intensas y también tienen que ver con preocupaciones de equidad. También hay intereses para tener créditos para salvar esta ciencia, pero tiene que haber más ciencia que tiene que hacerse para siquiera saber su eficacia y su seguridad. Ahora quiero hablar de cuáles son estos. Y el primer grupo que envuelve el mejorar la producción primaria y estimular el crecimiento. Esto es un proceso natural, parte de el filtro natural, pero se agregan hierro o nutrientes al océano. Puede utilizarse con una fuente artificial y esto puede estimular la creación de plancton para crear algo blooms que son diseñadas también para hundirse en el océano profundo y para alimentar el plancton que también puede migrar a aguas profundas y secuestrar el carbono. Pero hay muchas preocupaciones aquí y esto tiene que hacerse a escala mayor y es muy difícil verificar a dónde va a terminar el carbono. No sabemos cuánto se ha secuestrado y no sabemos cuánto se ha exportado al océano profundo versus reciclado en aguas o movido a través de la circulación a otras regiones. Hay preocupación del dejar que se dejen estos gases como el metano, el carbono y también la gran cantidad de plancton antes de que llegue al agua profunda y también hay una gran cantidad de las fugas sobre el almacenamiento de carbono por la falta de circulación. Una de las grandes preocupaciones sobre la fertilización del océano que ha sido estudiado por más de una década es que debajo de los blues puede formarse áreas de bajos en oxígeno que llamamos de oxigenación y la descomposición al utilizando el oxígeno y que puede causar acidificación. Entonces, las aguas pueden estar alteradas en formas en que puede afectar muchos ecosistemas, la migración de animales y el proceso de secuestración natural. Y muchos experimentos pasados han enseñado que puede haber una estimulación de algas bloom dañinas como Bacteria en vez de los deseados diatomas y también hay preocupaciones de que esto causa la depleción de nutrientes que puede amplificar cambios en diferentes partes del océano de biomasa. Y creo que es importante darnos cuenta que el océano está altamente conectado. Lo que hacemos en una parte de un océano afecta a las otras partes y está conectado a través de la circulación térmica, por procesos físicos, a través del filtro biológico, por la migración horizontal de animales. Y entonces, una vez que se ha hecho un modelo para estudiar si nosotros fertilizamos el océano sur a través de la fertilización del hierro, va a quitar nutrientes en los trópicos y va a haber menos productividad y menos eficiencia de biomasa. Entonces, muchos países excluidos de economía, como se enseña aquí en rojo, a través de una combinación del cambio climático y la fertilización del hierro, van a estar perdiendo en este esquema en la producción de los peces. Y otra es la cultura macro de algas y el hundimiento. Esta depleción permite que el agua tome más dióxido de carbono del aire y el alga últimamente se hunde en franjas y
Esto puede pasar en una escala grande con la cultura masiva de alga en océano profundo. Hay preguntas sobre la eficacia y también que no hay áreas suficientemente grandes con nutrientes para apoyar el alga y hacer diferencia al clima. Y es muy difícil registrar el carbono que está creciendo. Entonces, el problema de verificación y hay preocupaciones de que también va a quitar nutrientes del agua y para que el plancton no lo reciba. Y el fitoplancton también apoya diferentes recursos y cadenas alimenticias. Effect on the food web will be. There is concern about reduced efficacy by calcifiers Y hay living. preocupación sobre reducción de eficacia, también cambios al albedo del océano y grandes áreas de algas. No se sabe si esto va a absorber más calor al océano. También hay cambios bioquímicos a medida que el alga va hundiéndose. Y también actividades de pesca, migraciones animales y transporte, etcétera. Y esto puede sofocar lo que hay abajo, también puede tener diferentes otros daños en general a la biodiversidad del fondo del mar, donde terminan estas materias. Y hay otros usos para el kelp. También hay la posibilidad de inyectar desechos de cultivos que se pueden hundir al mar donde no se va a degradar o pueden lograr una degradación más lenta. También hay pérdida de nutrientes de los suelos profundos. También contaminantes, pesticidios que se utilizan sobre la tierra se pueden introducir al mar. Y esto trae problemas de anoxia, impactos en las comunidades del fondo del mar, y hay un espacio limitado para esto. También, la última tecnología que quiero mencionar es la inyección de CO2 en líquido. Las personas han hablado de meter esto al mar profundo, pero también en el subsuelo, en formaciones geológicas en el mar profundo. Y hay varias preocupaciones ahí también. Si esto entra al agua, sabemos que el CO2 es tóxico para la vida marina y cambia la química del agua. También hay posibilidades de fugas o derramamientos, y no sabemos mucho sobre los cambios en el subsuelo, en la superficie, pero si llega al agua puede afectar los ecosistemas marinos de mar profundo. No, quería hablar también sobre OAE, la mejora de la alcalinidad del océano. Y esto puede pasarse a través de carbonates o silicates. Y hay diferentes variaciones de esto, pero la idea principal es de crear un océano más alcalino, así va a absorber más CO2 y ayuda también a contrarrestar acidificación del océano a nivel local. Pero hay preocupaciones debido a la expansión de partículas. Esto también requiere bastante minería de mar profundo y diferentes transportes masivas, y puede crear más sedimentos en el mar profundo, lo que puede ser dañino. Y este método divide el agua del mar en acídico y otra parte, pero esto requiere bastante agua y esto puede matar los seres vivientes en el océano también. El
el alga y diferentes organismos. No sabemos los impactos sobre los organismos que pueden haber. Y esto requiere bastante energía y es bastante costoso también para hacerlo a una gran escala. Entonces, para resumir los puntos principales, todas estas tecnologías pueden afectar los servicios del carbono a través de la bomba biológica y esto implica la secuestración, el absorber el carbono, pero esto es muy vulnerable a los cambios que pueden pasar con las tecnologías que yo he mencionado. Entonces, hay preguntas sobre la eficacia y el lado práctico de esto. No tengo tiempo de entrar en estos detalles. También hay los impactos medioambientales al mar profundo. Estamos en la etapa de investigación, pero hay una línea bien pequeña entre los riesgos y los impactos. Vemos que hay problemas de equidad en cuanto a estas políticas y las personas que están a favor de geoingeniería muchas veces ignoran las políticas nacionales y cooptan las comunidades locales para llevar a cabo sus planes. Hay una gran preocupación por el hecho de que ninguna de estas tecnologías resuelven el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es realmente el verdadero camino para reducir estos problemas. Hay que reducir las emisiones. Y también tiene una narrativa de revertir el principio precaucionario a través del climatismo, o sea, la idea de que la crisis climática es tan severa de que tenemos que tomar acciones arriesgadas y acciones arriesgadas simplemente para hacer algo. Y esto también ha dado lugar a polarización en el mundo científico. También hay problemas que se van a discutir en el resto del webinario seguramente, pero quiero señalar la complejidad de la situación legal. El CMNUCC es el que está detrás del mandamiento y esto está reglamentado por el Protocolo de Londres, que tiene que ver con vertederos de océano. Y también BBNJ, luego el marco de protección de la diversidad biológica de Kunming-Montreal, y eso ha declarado un moratorio en toda forma de geoingeniería en el pasado. Hay muchas agencias diferentes que controlan el océano que van a querer participar seguramente porque estas tecnologías van a afectar sus actividades de minería, a transporte, a pesca, etcétera. GESAP tiene un grupo de trabajo sobre remoción de dióxido de carbono. También el GOOS y DOOS, y hay que ver también los impactos en las metas, los objetivos de desarrollo sostenible. Puedes socavar las metas del objetivo número 14 que incluye la protección del océano. Se me está acabando el tiempo, así que lo voy a dejar ahí. Feliz de contestar cualquier pregunta. Muchas gracias, ha sido una excelente presentación. Vamos a abrir el piso para las preguntas. Y por favor pueden ir colocando sus preguntas en el cuadro de comentarios. La primera pregunta que tenemos se trata de lo que es la circulación termoalina. Esto es la circulación natural del océano, donde aguas de los extremos del norte y sur van hacia el Ecuador. Esto se requiere como 1000 años para la circulación de aguas de norte a sur o norte, pero esto sí pasa. O sea, el océano está totalmente interconectado debido a los movimientos del agua. Gracias.
La siguiente pregunta viene de David Hollows, de Sudáfrica. ¿Qué es el impacto de la vida marina en el ciclo natural del carbono? Esta depende en dónde está la vida animal, pero sabemos que los animales en el agua son súper importantes en la transferencia de carbono de superficie hacia el mar profundo. Las migraciones más grandes del mundo son los de peces y otras criaturas que hacen bajar el carbono. Así que acidificación del océano va a afectar el ciclo de carbono y los animales en el fondo del mar son responsables para absorber el carbono también en sus cuerpos a través de la producción de calcio carbonato, corales, etc. Y luego los animales y los sedimentos pueden hacer bajar el carbono. Gracias. Siguiente pregunta viene de Daniel. De si los océanos no tienen capacidad para autorreglamiento o autorregeneración. Sí tienen bastante capacidad, están siempre regenerando nuevos nutrientes y el ciclo del carbono. Así no entiendo la pregunta por completo. No sé si tienen la capacidad de combatir actividades humanas que interrumpen los ciclos naturales del océano. Estamos tratando de ver lo que hay en el chat. La siguiente pregunta viene de Marlene, del Carbon Market Watch. Has explicado preocupaciones en cuanto a los diferentes métodos. ¿Un método tiene más riesgo, más peligro que otros? Pues yo creo que depende de la escala y la ubicación. Yo creo que las aplicaciones a muy gran escala, debido a la interconectividad del océano, presentan más riesgos de tener impactos en otros lugares, más allá de donde se aplica. Yo siempre he pensado que la inyección de superficie puede ser el más seguro para la vida marina, si es que no se escapa del fondo del mar. Pero he estado leyendo de los ejemplos de Noruega y están teniendo problemas en todos lados con estos. Y sabemos que los escapes de CO2 pueden ser muy problemáticos. Así que honestamente, yo no soy experta en todas estas tecnologías. No creo que soy calificada para decirlo. Creo que la expansión de la alcalinidad va a tener más impactos en el océano porque se aplica en franjas costeras y en las playas. Pero honestamente, yo no puedo decir cuál sería peor que otro. Ahora, desde Andre, ¿qué opinas del desarrollo de plataformas para cultivar algas? Pues en base de lo que yo he leído, creo que el cultivo de alga versus cultivo de alga para hundirlo puede tener los beneficios. Ciertamente hay usos valiosos del alga y absorben CO2, pero depende lo que se hace con esto, si se va a ir de nuevo a la atmósfera. Pero me preocupan las fincas de algas que cubren centenares de kilómetros cuadrados, porque sí o sí van a interferir con migraciones animales y otros procesos naturales, también la pesca, etc. Creo que fincas de algas son buenas, pero en moderación. No creo que van a resolver el problema climático. Gracias, Lisa. Sé que te tienes que ir, son las 8:30. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la maravillosa presentación. Muchas gracias.
Gracias a todos por escuchar. Bye-bye. Adiós, Lisa. Okay, so before we move on, I just want to remind everyone, please feel free to introduce yourself in the chat. Antes de seguir, por favor, preséntense en el cuadro de comentarios y manden sus preguntas en lo que seguimos con las presentaciones. Voy ahora a presentar a nuestro siguiente orador, que es David Sentado, un científico de Greenpeace International Laboratory de la Universidad de Exeter. Él también tiene 25 años de experiencia en el análisis del ambiente y políticas y reproducción. También representa a Greenpeace en diferentes tratados y convenciones relacionados con la producción del ambiente marino. Gracias, David, por estar aquí. Y ahora vamos a mandárselo a David. Muchas gracias y hola a todos en la llamada. Y vas a estar enseñando las diapositivas o comparto mi propia pantalla. Sí, nosotros las estaremos presentando. Déjanos saber cuándo quieres que las presentemos. Ok, si puedes ir a la primera, por favor. Bueno, voy a empezar de una de las últimas diapositivas de Lisa, donde estaba presentando las regulaciones ambientales para la bioingeniería marina. Y Lisa mencionó la Convención, el Protocolo de London, y también mencionó el trabajo de las Naciones Unidas y el grupo de expertos. Y de lo que yo voy a estar hablando es el trabajo que se está haciendo en los últimos 15 años en esos dos cuerpos. Y la Convención de London y el Protocolo de London esencialmente son convenciones que fueron diseñadas inicialmente para manejar primariamente el tirar en el suelo profundo y la introducción de cualquier otro material que se ponga en el océano que pueda tener un efecto adverso en los ecosistemas. Y por eso es que es uno de los lugares más relevantes para tratar de manejar también los aspectos relacionados con la reingeniería marina. Y hay una página en la página web del Protocolo de London donde explica la historia y el acceso a diferentes documentos disponibles. Y si tienen una copia de mi presentación, también pueden ver que hay diferentes enlaces en la presentación. Así es que si vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Esto se mencionó también entre un grupo de expertos como grupo de trabajo que están viendo las actividades de reingeniería, y también notarán mientras vamos en las diapositivas que hay un gráfico aquí que se utiliza para ver las diferentes decisiones que se han tomado en el marco de la Convención de London. La siguiente. Lisa mencionó sobre el botar el dióxido de carbono en el subpiso, en reservas marinas. Esto es algo que se compartió con muchas de nuestras preocupaciones. Y esto es algo que se ha hecho bajo el Protocolo de London, pero tiene que hacerse de una forma muy específica. Puede notarse que es una actividad desregularizada y tiene que regularse con mucho cuidado. Y depende de la selección adecuada y el monitoreo. Y estamos preocupados de que el tener esto como una opción va a ser más difícil el movernos lejos de los combustibles fósiles, y estamos tratando de ver cómo esto puede afectar a ciertos sectores cuando estamos lidiando con el dióxido de carbono. Y también hay una necesidad de ver más en detalle el monitoreo, la verificación del CO2 para que se quede donde se pone. Pero vamos a hablar sobre los subpisos. Si vamos a la siguiente diapositiva. Como parte de la discusión, también hubo, al hablar de poner el dióxido de carbono en la cama del suelo, en el agua, y esto es algo que
no es permitido. Así es que guardar dióxido de carbono bajo el protocolo de London tiene que hacerse en reservas en sedimentos del agua profundo. Y hay diferentes convenciones de mares regionales donde se ha discutido esto en más profundidad. Pero ahora quisiera hablar un poco más de las técnicas, más claramente en el marco de la geoingeniería marina para cambiar la química del océano. Y esto es algo en lo que nos ha estado preocupando por 2 décadas, pero es interesante ver que desde el 2007 hay preocupaciones detrás de esto y también a nivel de política internacional por el número de compañías que quieren venir a hacer la fertilización oceánica con diferentes nutrientes o creando diferentes métodos para crear diferentes resultados como una propuesta comercial. Y creo que a esta etapa ya había muchas preocupaciones de la comunidad científica de los impactos de la fertilización oceánica sobre el aspecto comercial de esto, afectando la mentalidad de los políticos. Y podemos ir a la siguiente diapositiva. Y pueden ver en la historia aquí, en la Convención de London y el Protocolo de London, que estos han manejado la fertilización del océano, primeramente moviéndonos a la tecnología de bioingeniería marina. En la primavera del 2007 hubo una declaración de preocupación sobre los grupos de consejo, los cuerpos de gobernanza del DLC y el P. Y esto fue patrocinado también por estos mismos cuerpos por el reconocimiento del problema. Y un año después hubo una resolución que prohibía esencialmente todas las actividades de fertilización del océano hasta que hubiera una investigación científica. Había una recomendación de que hubiera ciertas actividades, pero requerían que fueran para investigación científica y que envolvieran la introducción de nutrientes al océano. Y la idea era prohibir cualquier otra cosa, pero para ver cómo estas actividades podrían ser reguladas y evaluadas. La dificultad es el poder determinar qué es una investigación legítima y científica, y tomó otros 2 años para definir un marco de evaluación que se utilizó para tomar esa determinación. Y esto tiene un criterio diseñado para remover las actividades que caerían en esta categoría, y vamos a hablar de eso después. Y hay un marco bien detallado para ver los impactos, para asegurarnos que ese trabajo experimental no vaya a tener efectos adversos en la vida marina. Y en esas 2 resoluciones, en la del 2008 y 2010, todas se mantienen y son enforzadas por la Convención de London y el Protocolo de London y por diferentes países. Y también trae los efectos de esas resoluciones en fuerza legal a través de una enmienda del Protocolo de London que se discutió hace 10 años, en el 2013. Y nos preocupa la fertilización del océano, pero también el permitir la expansión para cualquier actividad de bioingeniería en el futuro. Y las resoluciones que se mantienen en lugar y los esfuerzos continúan para desarrollar regulaciones para esas técnicas de bioingeniería marina. La siguiente. Y mencioné el criterio de evaluación para la investigación científica, que relaciona en tener un propósito científico muy específico que se relaciona para el ser sujeto a revisión y el compromiso para publicar los resultados. Pero tal vez uno de los más significativos acá es el número 2, que habla sobre los intereses económicos que no deben influir en el diseño, la realización y los resultados de la actividad propuesta, y no debe haber ningún beneficio financiero y o económico que surja directamente del experimento o sus resultados. Lo que esto significa es que si estás vendiendo créditos de carbono basado en tu experimento y tienes cierto resultado basado en la calculación de cuánto carbono estás observando, esto no es una investigación legítima científica,
porque quita la legitimidad de tu experimento al vender los créditos de carbono sobre la base de lo que estabas esperando que pasara. Esto es importante en el criterio de preevaluación. No previene que la gente haga investigación científica legítima, pero sí provee una barrera en contra de la comercialización de esa investigación. La siguiente diapositiva. Entonces tenemos esa resolución del 2008, del 2010 y la que está adoptando la enmienda del protocolo de London que está todavía por enforzarse. Y luego tenemos la siguiente diapositiva. Lo que las partes de la Comisión de London ahora quieren hacer es ver estas diferentes actividades de reingeniería marina, como la alcalinidad, la mejoría, la cultivación de macroalga, el hundimiento, las biomasas y el incrementar la actividad a través de la limpieza de la superficie. Y esto se ha hecho con consideraciones legales y científicas. Y pueden ver que en octubre del 2022 los cuerpos de gobernanza de LC y LP identificaron la necesidad para una evaluación cuidadosa de estas técnicas. Dos de ellas hablaron sobre la remoción y otras de la modificación de la radiación. Y estos se pasaron por diferentes grupos de consejos científicos y que en el marzo del 2003 concluyeron que todos los 4 métodos tienen el potencial de causar contaminación y tienen efectos de deterioro que pueden esparcirse y son severos. Y dependiendo de cómo se hagan, pero estas son las técnicas, la mejoría del alcalamiento, el hundimiento y entre otras. Y en el otoño del año pasado, si podemos ir a la siguiente diapositiva, los cuerpos de gobernanza patrocinaron las preocupaciones científicas y crearon políticas sobre otras actividades de bioingeniería marina y dijeron que cualquier otra tecnología tiene que ser sujeta a investigación científica y tiene que considerar todo el cambio de política en el futuro. Y hasta el momento se reconocen las preocupaciones y la incertidumbre, y el sentimiento es que estas 4 tecnologías de bioingeniería deben ser limitadas a investigación científica. Y esto es algo que se ha estado llevando en conversaciones técnicas científicas este año y van a regresar a conversaciones en el otoño. Y si vamos a la última diapositiva para ver las actualizaciones, una referencia que se hizo en marzo del 2024, una de las resoluciones, en la resolución 15ª, de la necesidad de rectificar, aceptar o revisar el protocolo de la Convención de London en parte, y digo en parte porque esto incluye esta obligación legal de manejar la fertilización del océano y la bioingeniería marina en vez de depender en resoluciones. Y esto es parte del racional de traer esto al frente. Y en abril de este año tuvimos estos grupos científicos reuniéndose y ellos vieron a la refinería y la actualización de las definiciones de estas técnicas de bioingeniería marina. Y estos son definiciones de borrador, tienen que verse bajo los cuerpos de gobernanza en el otoño para la consideración y acuerdo, pero se ha hecho progreso. Espero que esto les haya dado una revisión de dónde están las cosas y puedo ver si hay alguna pregunta. Gracias, David. Y vamos a estar abriendo el viso para preguntas. Ya han habido algunas. La primera pregunta es de Samet, que si la mejoría de del recobro de gas o aceite va a haber alguna ganancia en la experimentación y expandir en otros tipos de recursos. La recuperación de gas y aceite se regula separadamente de la bioingeniería marina o de la capturación del biopiso, de su piso. Esto se hace a nivel nacional en vez de internacional. Y hay una regional en el caso del sistema europeo, pero se lidera separadamente porque son actividades de recuperación en vez de
ser considerado una opción de simplemente tirar bajo las reglas del carbono. Pero eso es un buen punto porque han habido muchas promesas que se han hecho para el capturar, el guardar el carbono y la decarbonización. Pero si vemos las estadísticas más recientes de la captura y el guardar el carbono del CSE Institute, podemos ver que hay más de 2/3 de la captura del carbono. De hecho, que están teniendo más carbono y no se había visto como parte de la solución para reducir los combustibles fósiles. Esto tal vez cambie en el futuro, pero ha cambiado muy lentamente. Thank you. Another question that we had is what does geoengineering Gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué es lo que realmente significa geoingeniería? ¿Es un término en general o científico? Más y más se reconoce como un término científico. Tiene su definición amplia bajo el Protocolo de Londres. Básicamente se trata de cualquier actividad humana diseñada por manipular los sistemas naturales para contrarrestar los efectos de cambio climático o acidificación del océano. Y esto es una definición amplia porque tiene que cubrir todas estas tecnologías diferentes que tratan de abordar el problema de diferentes formas, con diferentes niveles de efectividad, lo que es otro problema. Pero por eso es difícil o es necesario tener las conversaciones en diferentes foros. Hay que tener las conversaciones suficientes, incluyentes como para abordar el problema y cómo afecta a otras actividades. Por ejemplo, la definición de fertilización del océano incluye una exclusión de acuacultura. Así que está claro que no está tratando de capturar eso. Es un ejemplo de lo difícil que puede ser llegar a estas definiciones, pero hay que definirlas bien claramente también, lo que se incluye y lo que no. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos viene de Bárbara. Me interesa saber más sobre las enmiendas bajo el protocolo. ¿Qué significan? Ok. ¿Cuáles son los efectos de estas enmiendas en cuanto a los desarrollos actuales de geoingeniería? Todo lo que tiene que ver con incrementar la productividad. Hay un marco de evaluación que se debe aplicar y esto es independientemente de los cambios a los textos legales de las convenciones o protocolos o el protocolo de Londres. Y esto significa que en adelante se debería analizar los procesos de forma adecuada para prevenir los procesos que no tienen la debida autorización, etc. Y la idea es de tener un mismo enfoque para diferentes tipos de geoingeniería, pero no hemos llegado ahí todavía. Pero lo que han hecho las enmiendas o los partidos del Protocolo de Londres están yendo en la misma dirección. Si se quiere hacer una investigación científica legítima, se aplica un marco de evaluación, hay que tener permiso para hacerlo. Y todo el resto por el momento está prohibido. Y esto reconoce los riesgos de estos tipos de experimentos de forma no controlada, especialmente si ya se está vendiendo la hipótesis en el sentido de reclamar créditos de carbono. Gracias. La siguiente pregunta es, yo leí de un experimento para crear hielo marino en el Ártico. ¿Esto sería algo que cabe bajo geoingeniería, según el protocolo? Sí, sería parte de geoingeniería. Hay la pregunta también de que si esto es una actividad que se podría captar dentro de las definiciones legales del Protocolo de Londres, y esto se va a conversar en más detalle. Es una pregunta importante porque tenemos que recordar que aunque
El Protocolo de Londres provee un mecanismo para reglamentar las actividades de geoingeniería y en el ambiente marino, básicamente, no va a proveer todas las soluciones. Pueden haber actividades que no hay definidas de forma suficiente dentro de las definiciones legales. Quizás vamos a tener que tener otros cuerpos para suplementar y traer más reglamentos adicionales para asegurarse de que todas estas cosas están captadas y que no hay brechas. Básicamente, lo que hemos hecho a través del Protocolo de Londres ha sido bien positivo, pero no es el único modelo que existe. Hay una pregunta sobre una de las diapositivas que ha presentado. ¿Cuáles son los significados de los diferentes círculos en las diferentes tecnologías? El círculo en rojo significa que hay reglamento que existe y el círculo anaranjado dice que hay alguna consideración. Por eso las diferencias entre fertilización del océano, donde se tiene estas resoluciones bien claras y se tiene el acuerdo sobre el texto legal, por eso hay un círculo en rojo y luego los que están en el círculo en anaranjado son los que están bajo consideración para su gobernanza más apropiada. Tenemos dos preguntas más para usted. Algo sobre hundimiento de biomasa en Iceland para vender créditos de carbono. ¿Se está haciendo algo al respecto o se podría hacer algo al respecto? ¿Están tratando de hacer esto antes de la expansión del moratorio bajo el Protocolo de Londres? Siguiente pregunta. ¿Podemos medir el función natural de captura de carbono, captura y almacenamiento de carbono del océano mismo? Y podemos mejorar, proteger sistemas que lo hacen de forma natural. Sí, y creo que hay un argumento que dice que hay posibilidad de dejar recuperar a estos elementos naturales, por ejemplo, abordando actividades humanas que impactan los ecosistemas para dejarles que se recuperen y fortalezcan su capacidad para almacenar carbono. Y más allá de la protección de la biodiversidad, hay un argumento por hacer eso o el establecimiento de un área de 30% de los océanos como totalmente protegidos. Para regresar a la primera pregunta, ¿cuál era otra vez? Creo que en el interés del tiempo tenemos que pasar al siguiente panelista. Pero rápidamente, como ya lo mencioné, era una pregunta sobre hundir biomasa fuera de la costa de Islanda. Sí, rápidamente. Esto no se ha hecho con permisos medioambientales, sino a través de un acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores. Sí que hay muchas preocupaciones, entre otras partes, otros países. Islanda todavía no ha explicado totalmente cómo tomó esta decisión y es bien preocupante el hecho de que están tratando de vender esto como créditos de carbono desde Islandia. Para el resto de la sesión pueden ir colocando sus preguntas en el chat y vamos a tratar de abordar todas las preguntas que puedan haber. Así vamos a pasar a nuestro siguiente panelista. Ahora vamos a escuchar de Panganga Pangoy del Indigenous Environmental Network, la red indígena de medio ambiente. Ella es una mamá indígena ubicada en el Bering Strait. Panganga ha estado involucrada en muchos esfuerzos desde las bases para mejorar la justicia para pueblos indígenas, incluyendo de los impactos de las actividades o industrias extractivas. También trabaja sobre la justicia de sanación y la abogacía a través de IEN como organizadora
sobre cambio climático y geoingeniería. Gracias por estar aquí. Tienes el piso. Gracias. Yo vengo de Suvunga, así se pronuncia, Suvunga. Quería dar un poco de contexto sobre mi isla y un par de palabras antes de entrar en este tema. Sobre la recopilación de datos que hemos hecho con comunidades indígenas en Alaska. La isla Saint Lawrence está entre Alaska y Rusia, está en el subártico, pero nos dependemos también mucho del Ártico. Y la primera vez que hemos tenido una oleada de genocidio fue durante la llegada de europeos que estaban cazando ballenas y han decimado la población de ballenas porque querían capturarlas para el aceite y otros usos. Y básicamente cuando se murieron las ballenas, nuestra comunidad se murió. Esto pasó a la misma, simultáneamente con un volcán, y esto resultó en una hambruna. Y el gobierno vino y creó una base militar en la costa de nuestra isla, y cuando ya iban a cerrar esta base, los soldados simplemente cortaron las líneas y se fueron. Esto significa que derramaron muchos barriles de petróleo y diferentes sustancias tóxicas en nuestro suelo, que ha entrado a nuestro ecosistema y la cadena de alimentos también. Así tenemos un alto índice de cáncer en nuestra isla, y esto sigue vigente. Esto fue justo después de la Guerra Fría. También en Alaska tenemos una historia de inyecciones de iodine radioactiva, inyecciones de yodo radioactiva para saber si, y inyectaron esto en los cuerpos de personas indígenas para ver si tenía un resultado de más resistencia al frío. Entonces nos han utilizado, y desde las Fuerzas Armadas también, y la comunidad científica. Así, esa es la historia que tengo yo, lo cargo conmigo. También cargo la resiliencia de los pueblos que han sobrevivido a esto y que siguen luchando, incluido las personas que lucharon para resolver el problema del cáncer en nuestra comunidad. Yo siempre pienso en ella cuando estoy haciendo estas presentaciones, en la que era la luchadora en la vanguardia de este problema de cáncer. Entonces, cada tecnología tiene sus puntos positivos y negativos, pero en lo básico, estos son, desde un modelo colonizador, son arriesgados, van a requerir bastantes recursos y van a ir contra los acuerdos internacionales que hemos tenido desde cientos o décadas de años. Y también van a expandir aún más los mismos procesos y problemas que nos han hecho, que han creado esta crisis climática. Y como persona indígena, yo reconozco el peligro que existe en no reconocer las realidades y el pensar de las comunidades indígenas. Esto es esencial para entender el equilibrio natural y la armonía. Muchas veces estas tecnologías y los proponentes de esas tecnologías no tienen el conocimiento, tienen poca consideración de la necesidad del tiempo para la naturaleza para que se adapte. Más intervenciones humanas a través de geoingeniería interrumperían en los sistemas naturales que tenemos. La crisis climática requiere pensar en las consecuencias a largo término de nuestro actuar,
Y también hay que reconocer sistemas de conocimiento indígena. Tenemos un entendimiento de nuestro medio ambiente desde generaciones y estos conocimientos nos dan una idea de la resiliencia y el dinamismo de los ecosistemas. Estamos en una crisis climática debido a un sistema de valores equivocado que requiere el sacrificio de muchos y el supuesto beneficio para pocos. La geoingeniería sigue con estos tipos de prácticas. And wrongly views humans as separate from nature. Our communities intimately tied to the land, water, bear witness to the interconnectedness of all life and the necessity. Nuestras comunidades están atadas al agua para preservar la integridad de nuestro ecosistema y bajo la luz de estas consideraciones es importante que los políticos y los investigadores entren en diálogo para reconocer la sabiduría que poseemos. Tenemos que tener una comprensión sobre las relaciones de los ecosistemas y las consecuencias a larga escala de las intervenciones de estas. Como vimos en un mundo que ve los derechos de las personas indígenas, que no ve los derechos de los indígenas, tenemos que tener éticas de el derecho consentido para cualquier desarrollo de proyecto en territorios indígenas. La tecnología de ingeniería y los mercados de carbono son formas de colonialismo que continúan utilizando las tierras y los océanos que han empezado desde el colonialismo. Estos conceptos separan los conceptos de los indígenas de la tierra y el agua y los ecosistemas de los que somos parte. Nuestra interacción y relación directa con estos ecosistemas es lo que ha protegido más del 80% de la diversidad de la tierra, removiendo nuestras voces, nuestra relación. No solamente falta respeto a lo sagrado, pero también es peligroso para estos ecosistemas. Y con eso, ahora quiero entrar ahora. Puedes ir a la siguiente diapositiva, Nikki, gracias. Y estos son simplemente entrevistas, puntos importantes de entrevistas y grupos de enfoque que hemos conducido con un evaluador local que se aseguró de que yo no cambiara la data cuando estábamos presentándola para diferentes proyectos de mi ingeniería, dejándoles saber cuál era su uso y cuál ha sido el plan de lo que han pensado sobre ello. Estos son algunas de las comunidades. Estos son algunas de las cosas para resaltar de las conversaciones sobre estos dos proyectos y un poco de nuestra comparación sobre el consentimiento informado. Hablamos un poco de este proyecto que propone cubrir el hielo ártico para las hemisferas del Hollow Hemispheres y hablamos también del experimento que se hizo en NUM que propone también cubrir 10% del Ártico. Tengo que ver su página web donde habla sobre las bombas hidráulicas que se van a utilizar y este proyecto es para hacer el hielo más grueso. Estos ven los problemas que tenemos en el Ártico a una gran escala. Estos proyectos de ingeniería ya han empezado a hacer investigaciones donde están poniendo sílica en terrenos tan grandes como un campo de fútbol y utilizado una bomba sin hablar con ninguna tribu en Alaska y con el consentimiento de las tribus. No han seguido ninguna de estas políticas, siguiendo con las tribus de las indígenas sobre ningún proyecto impactando a nuestro territorio. Y también dice que deben de estar participando en las negociaciones para darle forma a este diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación del proyecto. Y ninguno de estos se han seguido a la siguiente.
Y así es que queríamos aprender un poco de la respuesta indígena a los proyectos. Teníamos algunas preguntas que fueron creadas por evaluadores locales para revisar y modificar estos para que fueran más relevantes a la comunidad local. Y entrevistamos y tuvimos grupos de enfoque con personas indígenas. También hablamos sobre funcionarios de administración local, investigadores del Ártico. Esos son investigadores que están trabajando en el Ártico con las comunidades indígenas por décadas. Y los consultores sintetizaron las notas y estamos ahora en el proceso de revisar esa síntesis. En la siguiente diapositiva. Una de las impresiones donde no hay investigación local en los procesos de investigación para el proyecto del hielo ártico y el hielo real. Los locales no sabían que esos experimentos se habían dado, no fueron informados o consultados o no se les pidió consentimiento. Las personas de la comunidad y las tribus. Y esto crea un sentimiento que los patrocinadores de geoingeniería no respetan el conocimiento de las personas nativas. Y aquí hay algunos de los conceptos que fueron sacados de nuestros grupos de enfoque. Una de mis citas es que esta noción del océano, las repercusiones con las que no podemos contar, vamos a tomar decisiones sobre qué tipo de animales pueden vivir y cuándo, basados en lo que se nos ha enseñado por generaciones para hacer lo que puede hacer el océano no seguro, sin saber que esto se puede dar, puede ser devastador. Y hemos hablado del método, de cómo el método que se utiliza para que el hielo sea más grueso tiene importancia. Así es que si van a estar poniendo agua de debajo del hielo y poniéndolo encima, o van a estar artificialmente haciéndolo más grueso sin el ciclo de helación, puede causar esto también un frío brutal. La gente no va a saber y puede caer. Es que hay problemas de seguridad con este tipo de proyectos. Hay una impresión de que la consulta a la comunidad es esencial, el conocimiento de las comunidades, que las comunidades locales están preocupadas de que había poco conocimiento de la oportunidad para colaborar con miembros impactados o interesados. Y también sintieron que el consentimiento libre previo informado, aunque esto se siguiera, ponía a las personas a la defensiva bajo el asumir que esos proyectos se están dando fuera de nosotros, no vienen a nosotros, no son desarrollados por nosotros, pero nos pasan desde afuera y esto es una forma de defensa para nosotros. Y había mucha discusión sobre cómo los recursos pueden darse a comunidades locales, indígenas, para desarrollar sus propias soluciones e implementarlas en vez de que investigadores de afuera vengan sin siquiera consultar y ganar consentimiento. Y esto nos pone en la defensiva. Y también hubo un momento donde el conocimiento tradicional informaría mejor el proyecto que se estaba proponiendo antes de que se propongan estos proyectos. La siguiente diapositiva. Había mucha preocupación sobre la integridad de la cadena alimenticia con estos dos proyectos. Un investigador de seguridad alimentaria estaba muy preocupado por el grado en el que el silicón podría, o el sílice podría infiltrar en la cadena alimenticia y llegar al cuerpo humano, y se desconocen las repercusiones de la entrada del sílice en la cadena alimenticia. Se han hecho varios experimentos en términos de la toxicidad a corto plazo por ingesta, y se han hecho cosas como exponer los embrios de algunas aves y peces. Y se ha hecho una investigación
por 100,000 kilómetros cuadrados para ver cómo cambia esto la cadena alimenticia. Y no se puede realmente tener una medida utilizando este medicamento. No sabemos si va a haber un problema alimenticio para los animales, ya que estamos cambiando la microsfera de comida. Hay mucha preocupación sobre los sistemas de vida en el hielo, sobre el alga que crece debajo del hielo. Necesita también la luz y es esencial para el sistema. Y también el blue cod que pone sus huevos debajo del hielo. Y si estamos hablando de sacar el agua debajo del hielo, va a disrumpir ese proceso. Hay muchas cosas que se tienen que considerar y que se podrían tomar en cuenta si simplemente hablaran con las personas nativas de esos ecosistemas. Y no hay una gran historia con la investigación de proyectos de geoingeniería consultando con las personas nativas. Las personas no siempre se les notifica y si se notifica siempre es a muy pocas personas. No hay publicaciones o métodos adecuados de comunicación, así es que si algo sale, no es algo que esté traducido en los lenguajes locales y no hay nada que siga protocolos locales para diseminar el conocimiento y diseminar la información. Los residentes no se les trata bien de parte de los investigadores. Y así es que hay mucha crítica cuando se mencionó que deberían de hacer estos o consultar estos proyectos con las tribus. Uno de los investigadores dijo que estamos haciendo un piloto pequeño, que pareciera mucho trabajo para hacer antes de un piloto. No saben del cambio climático, no quieren hacer algo. Así es que hay mucha resistencia para siquiera participar con las personas indígenas de los equipos. Hemos notado eso. Y los miembros comunales e investigadores han hablado de una táctica. Sorry, I'm getting interrupted. So one Estoy of the siendo tactics interrumpida. Y una de las tácticas que fue como un documento de 30 hojas que tiene que ser revisado como en una semana. Así es que la gente no se le está dando tiempo adecuado. Podemos ir a la siguiente diapositiva. No quiero tomar mucho de su tiempo. Así es que tenemos diferentes cosmovisiones para integrar las filosofías. No se nos está dando la oportunidad para informar o hablar sobre estas cosas. Vamos a ir a la siguiente. Y voy a dejarles que revisen estas porque ya me estoy tomando mucho tiempo y Mary no va a tener tiempo para hacer su presentación. Lo lamento mucho. Muchas gracias. Perdón, Silvia. ¿Querías hablar sobre lo que se ha aprendido? No, creo que debemos seguir. La gente puede tomar un pantallazo. Yo puedo responder preguntas después. Ok, gracias, Panganga. Y ahora vamos a seguir con nuestra siguiente presentadora del día. No se preocupen, vamos a tener tiempo para hacer preguntas a Panganga Silvia al final, así es que quédense si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a presentar a Silvia Rivero, que es una presentadora del grupo de ECD Group, ETC, que es uno de los grupos iniciales que habló sobre la presencia de bioingeniería y sus consecuencias. Silvia ha tomado parte en todas las negociaciones de bioingeniería en la Convención de la Diversidad Biológica, CDB, y también en diferentes organizaciones. Estamos muy emocionados de escuchar de usted y esperamos
que vamos a pasársela a Silvia. Thank you, Isha. Ok, gracias. Me gustaría agradecerles a todos y creo que lo que Panganga estaba diciendo era muy importante. Tal vez al final podemos regresar a escuchar de ellos de nuevo. Ahora me gustaría compartir mi pantalla. Gracias. Sorry. Is that okay? That's good. Thank you. So I will try to Muy bien, summarize gracias. some Bueno, voy a tratar de hacerlo corto. that have been said and others, I will Hay cosas que try ya se han dicho y otras voy a tratar de resumirlas para que tengamos tiempo después. Well, just to repeat that the issue of geoengineering is about Para technological repetirlo, interventions, el asunto de geoingeniería se trata de un conjunto de tecnologías para intencionalmente intervenir y alterar los sistemas del planeta Tierra a una escala grande, a una gran escala, para manipular el sistema climático. Es importante recordar esto porque los proponentes de geoingeniería ponen un pequeño ejemplo, por ejemplo, un barco aquí, un depósito de algas ahí, pero para realmente tener un impacto en el cambio climático tiene que ser algo a gran escala. Y eso también va a tener los impactos enormes. También me gusta recordar que nada de las técnicas de geoingeniería buscan abordar las causas fundamentales del cambio climático, sino que buscan parcialmente contrarrestar algunos de los resultados para tratar de bajar la temperatura o absorber carbono de la atmósfera, pero los motores del cambio climático y la erosión de biodiversidad van a continuar. Así que la geoingeniería y todas estas técnicas solamente están creando un mercado, porque el cambio climático va a seguir, no resuelven nada, sino que crean más mercados. CBD, the Convention on Biological El CDB, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ha tenido una conversación sobre cambio climático y biodiversidad desde 2007 y en 2010 tomaron una decisión sobre los 196 países que están en este convenio, que no se debe hacer estos procesos hasta cumplir, no se debe tomar acciones de geoingeniería hasta cumplir con diferentes requisitos. Esto puede afectar la biodiversidad. Estos documentos están disponibles por Internet. Se actualizaron en 2012 y posteriormente. Y el problema es de que no solamente son compilaciones de lo científico, sino que han sido revisados por cientos y hasta miles de comentarios de las partes al convenio. También hay otros informes desde las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos tiene un informe importante sobre esto y lo lanzaron el año pasado. También el protocolo y el convenio de Londres. El Consejo de Derechos Humanos básicamente dijo en su informe que la geoingeniería tiene una vasta potencial para violar los derechos humanos. Y también, como dice Panganga, la mayoría o todos los experimentos con geoingeniería han tenido impactos negativos en comunidades indígenas y no se ha hecho ninguna consulta, no ha habido consentimiento. Así, ya hemos escuchado el listado de potenciales tecnologías de geoingeniería que son geoingeniería solar. Esto puede impactar sistemas marinos. Y básicamente lo que podemos decir es de que, en base de las anteriores presentaciones, se puede decir que hay múltiples potenciales impactos en los ecosistemas marinos y algunos de estos tienen que ver con
problemas de la cadena de alimentos en lo marino, también hay contaminación química y orgánica, turbidez, reducen la vida y flujos de gases y oxígeno, cambian la temperatura, promueven el crecimiento de algas tóxicas y también las plantaciones a gran escala de algas dan lugar a la contaminación de la vegetación natural con patógenos. Básicamente lo que podemos decir es de que hay bastante incertidumbre sobre cómo funcionan los sistemas marinos y también sobre los potenciales impactos que puedan tener. Es muy imprescindible los impactos que pueden tener en el ciclo, en la vida marina también. Y hasta podrían dar lugar a más emisiones de gases de efecto invernadero debido a estos procesos de absorber el carbono. Y también pueden tener impactos, perdón, voy a tratar de decirlo. Perdón a las intérpretes, estoy tratando de hablar lento. Y pueden haber impactos imprescindibles en la diversidad biológica debido a la falta de conocimiento de lo que realmente son estos sistemas y también pueden haber los impactos en cuanto a la infraestructura. Y también, como dijo Panganga, muchos impactos en las comunidades costeras y en los modos de vida tradicionales. Tenemos un informe que se llama The Seaweed Delusion, que explica las grandes promesas que hay, donde se jactan de los beneficios de fincas de algas y etcétera. Pero hay muchos impactos negativos y he mencionado algunos. Por ejemplo, las sombras, la falta de oxígeno. También desvían los nutrientes y roban los nutrientes de los ecosistemas naturales. También dan lugar a patógenos desde estos monocultivos de algas. También hay estudios que dicen que estas tipas de plantaciones artificiales en el mar pueden crear más emisiones de carbono. Entonces hay que recordar que ninguna de estas áreas, no en el Ártico ni en el mar, no son fiables. Hay ecosistemas frágiles y comunidades vulnerables en estas áreas. Y no solamente el alga, sino las tecnologías de geoingeniería del mar, básicamente van a quitar el balance de un sistema que ya está muy frágil y es vital para nuestro futuro. Los mercados de carbono están impulsando este proceso. Antes del CMNUCC, el Acuerdo de París, no había esta cantidad de promoción de la geoingeniería. Y no hay pruebas de la permanencia de estas tecnologías debido a la impermanencia del mar o los cambios que siempre pasan en el mar. Y no hay forma de probar estas tecnologías de geoingeniería y no quedan claras los supuestos beneficios de esto. Y pueden ir a la página del CDB, el Convenio de Diversidad Biológica. Pueden ver los documentos que han producido. La primera decisión se trataba de la fertilización del océano y básicamente se pide a las partes que no son parte del CDB de no permitir ninguna actividad de fertilización del océano. Y ninguna de las condiciones se han cumplido. También, en específico, piden o notan que no se debe utilizar fertilización del océano para vender créditos de carbono.
o cualquier otro propósito comercial, porque una vez que esto pase, podría dar lugar a un despliegue muy grande de estas tecnologías que pueden tener malos impactos en el ecosistema. Luego, en 2010, el CDB tomó una decisión más fuerte sobre todo tipo de geoingeniería. Solamente aceptaron captura y almacenamiento de carbono de combustibles fósiles, pero lo del resto quedó prohibido y esto sigue vigente. Y esto pide a todas las partes de no desplegar ninguna de estas tecnologías hasta que haya una transparencia científica, un mecanismo de reglamento, control, y también hay que haber condición de los aspectos culturales y socioeconómicos. Y aun si hay unas protecciones y estudios científicos, también hay que tener consultas previas y el consentimiento previo, libre, informado, y son sujetos a evaluaciones de impactos medioambientales. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, todos los experimentos que se han hecho en territorios indígenas y locales no han cumplido, han ignorado estos requisitos. Aún los casos muy pequeños cuentan como violaciones del CDB. De hecho, hay más de 40 proyectos que están en proceso de geoingeniería, pero específicamente sobre estas tecnologías que no se permiten y no hay cumplimiento con el CDB o las decisiones del Convenio de Londres. Se han hecho, se han planeado sin el consentimiento libre, previo, informado. Entonces, el CDB tiene que afirmar su protocolo y tiene que asegurar la implementación de sus decisiones sobre geoingeniería. Quiero mencionar rápidamente que hay, por ejemplo, miembros del Convenio de Londres y es el Convenio de Diversidad Biológica como Australia, que están planeando muchos experimentos que están que son claras violaciones de las decisiones del CDB. Uno se trata de la fertilización del océano, otro del gobierno y las universidades de Australia tiene que ver con blanqueamiento de nubes marinas. Y esto está en clara violación de los elementos que yo he mencionado. ¿Qué es lo que el CDB debería de hacer ahora? Y esto es importante porque se van a reunir la semana que viene en Nairobi, en Kenia. SABSTA, el cuerpo científico del Convenio sobre Diversidad Biológica, van a reunirse en la COP16 la semana que viene. Tienen que reafirmar el principio de precaución para proteger los océanos y la biodiversidad costera y también los modos de vida tradicionales. Y tienen que considerar el CDB y el Protocolo de Londres. Tienen que tomar esto en cuenta en el trabajo constante de estos cuerpos. También hay que reafirmar que hay que informar al CDB sobre cualquier proceso. Y esto lo deben estar abordando la semana que viene en SABSTA. También hay que reconocer que el actuar sobre el cambio climático y la biodiversidad es tan urgente y tan importante que no podemos perder el tiempo con estas tecnologías no probadas de geoingeniería. Y aquí hay mucho más información sobre lo que he estado diciendo. Tienen la información de Home Alliance y todo esto está disponible en geoengineeringmonitor.org y van a tener el enlace en el chat. También hay un mapa interactivo que es muy útil sobre geoingeniería solar y pueden ir y ver las técnicas diferentes que existen.
y también dónde se están planeando las investigaciones y los experimentos. Muchas gracias. So much, Sylvia. Gracias, We Silvia. are going to be opening up the floors for Vamos a abrir el questions. piso para cualquier pregunta So please para Silvia questions in the y chat. Panganga, así que pueden colocar sus preguntas en el chat. Earlier, perhaps Habían algunas preguntas antes, quizás Silvia y Panganga pueden contestarlas. La pregunta era, si geoingeniería es sostenible para el océano, ¿cuál es el costo de geoingeniería para países en desarrollo y quién se beneficia realmente de esto? Well, I can say very, I Puedo don't decir really, but rápidamente, remember about pero acabo de recordarme. um, Iba a decir algo muy rapidito, pero me acuerdo de la interpretación. Geoingeniería es una propuesta tecnológica que históricamente siempre ha venido de unos pocos países y son los mismos países del norte que han causado el cambio climático. Los 2/3 del cambio climático han sido causados por como 10 países y estos son los países que están promoviendo la geoingeniería y esto es porque tienen mucho que ganar. En ese sentido, van a recibir la mayoría de las ganancias de el cambio climático. Ahora van a crear nuevos mercados sin tener que cambiar la forma en que han los negocios de siempre. Eso es lo que yo diría sobre quién se beneficia y quién no. thank you. If there are any more questions, Gracias. ¿Más preguntas? ¿Puedo preguntar una pregunta? if you have any questions, please put in the chat. Una pregunta, por favor. Translators will do the best to ask the questions, so please put it in the chat. Yeah, I know we're at time, but we are gonna be Quisiéramos ver las preguntas en el chat. Vamos a quedar unos minutos más. Thank you to all the speakers for being here. Gracias a todos nuestros ponentes por estar aquí. Just gonna give it a minute to see También voy a esperar un if questions minuto pop up. para ver si hay otras preguntas más. Ahmed, if you wanted to ask your question in French, and if someone would be happy. Y si alguien quiere preguntar algo en francés, felizmente podemos interpretar la pregunta también. Adelante, por favor, pueden preguntar la pregunta. Ok, donc je vous remercie d'abord d'avoir nous invité pour assister Oh, muchas à gracias. cette rencontre qui est très importante. Gracias por esta presentación. Estoy muy feliz de estar aquí. Es muy importante este tema Les océans et littoral. y estamos muy preocupados por esto. Au niveau du littoral, les Así, mi pregunta es lo siguiente. impacts dans le cadre Quisiera saber sobre los impactos medioambientales. des effets du changement climatique. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des projets qui peuvent être financés par votre institution ¿Hay una posibilidad dans le cadre de tener un proyecto des projets que se podría financiar pour les por su organización para algunos proyectos para los pueblos que están On avait entendu sobre el terreno? ¿Han podido Just escucharme? trying to figure this out. Estamos tratando de averiguar cómo contestar. So the question basically is La pregunta básicamente the environmental es impact sobre people on el ground. impacto medioambiental para las personas sobre el terreno.
Silvia, Panganga, ¿pueden abordar esta pregunta? I think it has been so many Creo que examples of han habido muchos ejemplos de los impactos medioambientales. these presentations. You will have a lot. Pueden tener muchos ejemplos al ver las presentaciones que hemos dado, pero hay muchos impactos muy negativos de geoingeniería en lo marino y en lo terrestre y solar también, dependiendo de las técnicas. Quizás algunas de estas son, quizás hay impactos negativos que son comunes y pueden ver la declaración de Home Alliance, Health of Mother Earth. Van a verlo ahí en esa página web. ¿Estas tecnologías ya están en uso en algunos países? ¿Cuáles? Ninguna de las tecnologías que hemos mencionado ya están en uso a nivel comercial. Y eso es también importante a señalar, porque están prometiendo impactos sobre el cambio climático. Y eso no va a pasar. Aun si estas tecnologías funcionaran, aun si funcionaran, causarían muchos impactos, pero esto no está disponible todavía. Hay muchas tecnologías, pero la única que se ha implementado a gran escala es la captura y almacenamiento de carbono. Esta es una tecnología inventada por la industria de petróleo hace 60 años para recuperar reservas de petróleo, o sea, para producir más petróleo. Hoy la mayoría de las instalaciones de captura y almacenamiento de carbono son para producir más petróleo, no para abordar el cambio climático. Todavía podemos parar estas tecnologías y es importante no ir por este rumbo de las tecnologías de geoingeniería, porque tenemos muchas alternativas más. La primera es de reducir el uso de los combustibles fósiles. Esa sería la verdadera medida que hay que tomar. Lo segundo es que hay muchas alternativas a nivel local, regional, para manejar los ecosistemas, que realmente son alternativas en alimentos y agricultura para prevenir más cambio climático, al no usar tantos químicos y hacer tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Así que yo puedo decir en general que lo que tenemos hoy en día en este seminario que se trata de la tecnología de geoingeniería marino, es que tenemos un conjunto de tecnologías no probadas de altos riesgos que no van a dar ninguna solución, pero sí van a traer muchos riesgos nuevos. Es por eso que digo que lo primero que hay que hacer es aplicar el principio de la precaución, y el CDB tiene que tomar esto como un punto clave para abordar la semana que viene en cuanto a la biodiversidad marina. Gracias, Silvia. Lamento el hecho de que no hemos podido abordar todas las preguntas, pero ya hemos acabado el tiempo. Quiero agradecer primero a todo el mundo por su presencia en este webinario. Quisiera agradecer a todos los ponentes por sus aportes y todo el mundo en el público por su participación activa. También yo quisiera agradecer a las intérpretes que han estado aquí para ayudar. Muchas gracias. Vamos a estar abordando un correo a todos los participantes con una grabación de la sesión del día de hoy, también las diapositivas y otros materiales que podemos compartir. Así que que vean eso, que estén pendientes para eso. También estoy feliz de decir que Home Alliance va a lanzar una nueva declaración sobre geoingeniería. Y esto lo vamos a incluir en el mismo correo electrónico que van a recibir. Me impresiona el entusiasmo y el compromiso que han demostrado el día de hoy. Hemos visto más y más propuestas de geoingeniería y la mayoría que estamos acá estamos preocupadas por los impactos en nuestros océanos. Así que muchas personas miramos hacia el océano para las soluciones y queremos salvaguardar al océano. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.